señora. Dice aquí, de acuerdo a los CDC de Atlanta, los Centros para la Prevención y el Control de Estados Unidos, mire lo que dice aquí. El CDC proyecta que para el mes de marzo, la nueva variante del coronavirus va a ser la predominante en Estados Unidos. Mire, para marzo, o sea, en 2 meses. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado en el programa, que esta nueva variante es pues una variante mucho más contagiosa que la primera. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la solución? En evitar el contagio, con mucha mayor razón. Entonces la mascarita bien apretadita, señora, bien apretadita en la naricita, que le cubra su nariz, su boquita, bien apretada la mascarita, donde haya mucha gente, entrar y salir rapidito de la tienda. O sea, tratar de evitar convertirnos en una estadística. Ese es el truco. Pero mire, para marzo, la nueva variante del coronavirus va a ser la predominante en Estados Unidos. ¿Cómo será en el Perú? Probablemente igual. Probablemente a mediados de año o en el segundo semestre de este año, esta nueva variante va a ser la predominante en el mundo, con mayor número de contagios. Felizmente, por lo que se sabe, ya lo hemos comentado también en el programa, las vacunas van a trabajar. Las vacunas van a poder trabajar contra esta nueva variante de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud pidió, esta es otra noticia importante, mire, parece que nos escuchan. Mentira. ¿Se acuerda que hemos hablado bastante en los últimos días sobre la vigilancia genómica? ¿Se acuerda que hemos hecho 2 programas sobre vigilancia genómica? Bueno, hoy día la OMS ha dicho, los países deben reforzar la secuenciación del virus para luchar contra las mutaciones. O sea, en otras palabras, lo que están diciendo es que los países deben hacer vigilancia genómica para saber contra quién están luchando. Y en el Perú, ¿cómo estamos? Ya hemos escuchado hace un par de días al doctor Pablo Sukuyama, que trabaja en un centro académico, que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hoy día vamos a conversar con el doctor César Cabezas, el ex jefe del Instituto Nacional de Salud, del INS, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, para saber cómo estamos a nivel de Estado. César, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elmer. Sí. Encantado de que estés en el programa nuevamente. Muchísimas gracias, César. ¿Cómo te cae a ti este consejo que da la Organización Mundial de la Salud de que los países hagan vigilancia genómica para luchar contra este virus? Sí, me parece muy pertinente, ¿no? Y en realidad, desde el comienzo de la pandemia debíamos estar todos los países contribuyendo juntos cómo controlar este problema, ¿no? En diagnóstico, en genómica, en vacunas, etcétera. Y en algunas cosas, en realidad, cada país está haciendo lo que puede, y creo que este llamado es importante para ver. Y para eso yo creo que también hay una red que la OPS ya había instaurado, y que incluso ellos ya habían designado 2 laboratorios referenciales para los países que no pueden hacer estas pruebas. Uno de ellos es el Fiocruz en Brasil y el laboratorio del Instituto de Salud Pública de Chile. Sin embargo, ya varios países de las Américas tienen las capacidades de hacer el secuenciamiento genético y en realidad algunos países lo han venido haciendo desde el comienzo de la pandemia en mayor o menor grado, como es el caso de Perú, que desde marzo se empezó a hacer esto. Y también hemos estado coordinando con esta red genómica que hay en Perú. Y el principal, obviamente, actor acá es el doctor Pablo Sukuyama, con quien estamos en constante contacto. Hace un tiempo le hemos transferido unas muestras y ha hecho el estudio. No se han encontrado variantes en estas muestras que se enviado. En el caso del INS también continuamos con esta vigilancia genómica, y a razón de eso es que se encontró esta variante que venía de Inglaterra, ¿no? Y lo que está ocurriendo en realidad en el mundo, ahora usted ha escuchado esta noticia que ha sido publicada el día de ayer también en un preprint sobre esta mutación en Estados Unidos,
y que ya se encontró en México también la variante inglesa, en Brasil tiene una variante propia, en Sudáfrica, etcétera. Entonces es probable que la alta replicación de este virus, que es RNA, que no tiene muchos mecanismos de control en su replicación, va a estar haciendo mutaciones, y cuando estas mutaciones ya son varias, van a convertirse ya en variantes, y que a su vez estas pueden convertirse ya en unas cepas que puedan tener una mayor agresividad. Ojalá que no, ojalá que no lleguemos a cepas, mi querido César. En el momento, aparentemente, lo que se está viendo es hay una mayor transmisibilidad tanto en la cepa descrita en Estados Unidos como en Inglaterra y en Brasil también. Ese es como un común denominador. Y lo que sí, algo que es inexplicable en los virus en general es de que ellos buscan la manera de cómo sobrevivir la especie, ¿no? A diferencia de nosotros los humanos que nos mordemos entre nosotros, ellos no donan su vida para la especie sobreviva, y eso hace que si el virus es muy letal, como otro virus puede matar, el ébola mata rápido y no tiene opción de replicarse, por lo tanto la especie desaparece. Entonces lo que ellos buscan es un intermedio en que no matan al huésped, lo mantienen vivo o a la mayoría de ellos, y eso permite que infecten a más gente, y este virus mantiene a la especie, ¿no? Pues esa es la lógica de los virus. Y aparentemente, por ejemplo, en Estados Unidos, en el artículo que han publicado ayer, dicen que este virus se transmite más, pero no es más letal. Sin embargo, como hay una mayor transmisibilidad, va a haber más gente que está con comorbilidades o grupos de riesgo que se van a infectar, y entonces igual pueden hacer cuadros severos. Entonces el riesgo no es tanto por la agresividad del virus per se, sino porque hay más infectados y por lo tanto hay grupos de riesgo que pueden hacer formas más severas. Ese creo que es el problema. Y al final lo que tenemos que hacer es acentuar lo que se venía haciendo, ¿no? Esta triada, casi estos axiomas ya del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y la higiene, eso tiene que ser permanente. Lamentablemente la pandemia ha agotado a muchas personas, hay un relajamiento, pero yo creo que debemos retomar y continuar en este afrontamiento al virus. César, ¿qué comentario te merece este anuncio del CDC de hace un par de horas aquí en Estados Unidos, que ellos han estimado que esta nueva variante, va a ser la predominante en Estados Unidos en marzo? ¿Tú crees que lo mismo se cumpla para el Perú? Y yo creo que lo que estamos viendo en todo el mundo, prácticamente ha habido una primera ola y había un espacio de unos meses donde bajó la tasa de transmisión, por lo tanto también la letalidad y la mortalidad, y luego reaparece. Y es probable que en este periodo de tiempo como que le da un tiempo al virus para que mute y se haga más transmisible. Y es probable que eso pueda ocurrir. Y lo otro que es una hipótesis, ¿no? Que pienso que las mutaciones, las variantes pueden entrar por fuera, pero también pueden estar ocurriendo dentro de los países. Y por eso es importante lo que el OMS dice y lo que se viene diciendo, la importancia de la vigilancia genómica que nos permita detectar estos cambios. Por un lado, ahora se habla de la mayor transmisibilidad, pero hay que ver si pueden haber mutaciones que puedan ir por otros lados ya en manifestaciones clínicas o con el tema de las vacunas, ¿no? Y ahorita esa es una gran pregunta que todos se hacen. Exacto. Felizmente hasta el momento todos los investigadores que están viendo este tema dicen que no va a tener problemas. Sin embargo, hace falta estudios experimentales también para ver si realmente puede tener un efecto. En el caso nuestro, por ejemplo, esa variante que se ha encontrado se está cultivando, y ese virus cultivado se le va a enfrentar a anticuerpos neutralizantes para ver si lo neutraliza, ¿no? Y eso ya han hecho otros lugares, y aparentemente estos anticuerpos sí los neutralizan a pesar de estas César, mutaciones. Entonces, hasta este momento ya tenemos que tomar una pausa. Hasta este momento solamente se ha encontrado una muestra de esta variante en el Perú. Así hasta el momento sí se sigue evaluando y
y en la medida que se describa algo adicional se va a reportar. Muy bien. Y estos reportes se están haciendo al GISAID, que es esta base mundial de las frecuencias genéticas del virus. Muy bien. César, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar para seguir. Estamos conversando con el doctor César Cabezas, él es director del Instituto Nacional de Salud, y estamos hablando sobre la recomendación que ha hecho hoy día la Organización Mundial de la Salud de que todos los países del mundo hagan vigilancia genómica, que hagan secuenciamiento del virus, que sepamos contra quién estamos luchando para descubrir variantes de este virus. Ojalá que no una nueva cepa, porque ya la cepa, como usted sabe, señora, lo hemos explicado antes, ya es un virus diferente, ya completamente diferente. Entonces, y el doctor Cabezas nos ha ilustrado en el segmento anterior de por qué es importante hacer esto. César, la pregunta es la siguiente. No hay fondo suficiente para hacer este estudio en el Perú. Hablábamos con el doctor Pablo Sukuyama y él decía, no hay fondos. Nos han dado una pequeña cantidad de dinero, el CONCITEC, a la cual agradecemos muchísimo. Nos han dado el dinero semilla. Ya les hemos probado que nosotros podemos hacer un trabajo más grande, pero no hay plata. César, ¿cómo vamos a luchar contra esto si no hay dinero? Bueno, sobre eso, Elmer, la vez pasada también se había comentado este tema. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para conseguir los fondos. Ya los tenemos en realidad. Entonces, el tema es también la parte logística de la obtención de los insumos y todo eso. Y estamos en esa etapa, ¿no? Estamos consiguiendo y eso lo vamos a tener que compartir en la red para que esto pueda ser complementario. Entonces, cuando dice lo hemos conseguido, ¿quién es? ¿El INS o el Cayetano Heredia o el MINSA? ¿Quién es? Lo el hemos. INS. El INS. Ya. Entonces, la idea es, el INS es una OPD, ¿no? O sea, tiene cierta autonomía que nos permite dedicar algunos fondos en las prioridades, y ahora que el COVID obviamente es una prioridad y estamos en eso, tenemos que tener fondos tanto para el diagnóstico molecular, para el secuenciamiento y para otros estudios que también se están haciendo. Por ejemplo, es un tema de la inmunidad celular, es un tema que muy poco se ha tocado, pero es uno de los componentes de la respuesta inmune a vacunas y a la infección misma. Entonces ahí, por ejemplo, y probablemente podemos tener algunas diferencias en la respuesta inmune con los norteamericanos, con los asiáticos, etcétera. Entonces necesitamos tener información. O sea, hay algunas cosas que son prioritarias. Obviamente no tenemos todo el dinero del mundo que quisiéramos, pero está programado hacer estas evaluaciones. Entiendo. Que son una necesidad, así que ahí no habría... Para entender bien entonces, César, por ejemplo, el laboratorio del doctor Sukuyama y otros laboratorios pueden quedarse tranquilos pensando que ustedes en el INS les van a dar los fondos que necesitan. Mira, el tema en el Estado, sí, esto de la transferencia de fondos, lo que podemos compartir son insumos, que es lo que cuesta, ¿no? Es lo que cuesta más en realidad. Entonces, justamente la colaboración es, ellos tienen las capacidades, los recursos humanos altamente calificados, tienen equipos, y nosotros lo que tratamos de conseguir las muestras, por un lado, porque la mayoría de muestras llega al Perú, al INS, y eso se comparte, y los insumos para poder procesar. Esas son algunas cosas que podemos hacer dentro de las reglas del Estado que hay. La idea es tener este objetivo de común de tener oportunamente resultados que nos permitan saber por dónde va la pandemia en relación a estas variantes o mutaciones que puedan haber. Muy bien. César, ponnos al día, por favor, pon a nuestros oyentes al día con relación a la búsqueda de esta nueva variante. ¿Cuántas muestras han tenido ustedes que secuenciar para encontrar la variante que han encontrado, número uno? Y número dos, ¿cuántas están procesando ustedes ahora para seguir buscando? Mira, lo que primero que hemos hecho es tener un plan de vigilancia. Entonces, por ejemplo, podemos hacer miles de muestras, pero el tema es no buscar las ciegas, sino con una cierta orientación. Por ejemplo, las áreas de frontera, los aeropuertos, las personas que vienen y resultan siendo positivas. Entonces ellas son prioridades para hacer secuenciamiento. Y lo otro son las áreas del país donde está habiendo mayor transmisión. O sea, hay un mayor número de casos. Por ejemplo, ha habido en Piura, en Huánuco, y ahora está habiendo en Arequipa. Entonces, donde hay mayor transmisión
sospechamos que algo está pasando con mayor frecuencia que en otros lugares, entonces se va focalizando y según eso se van obteniendo las muestras y con los que son PCR positivos entran al secuenciamiento, ¿no? Para encontrar esta variante, desde el comienzo en realidad la pandemia se han estado haciendo estos secuenciamientos, se han ya secuenciado más de 355 se han encontrado estas secuencias en las cuales sí nos llama la atención que hay algunas mutaciones y revisando hay una mutación que es la N484K, que es una de las mutaciones de la variante africana, ¿no? Pero una sola mutación en realidad no cambia la estructura del virus, no se traduce en un cambio de las proteínas del virus, pero hay que seguir vigilando porque, por ejemplo, en Estados Unidos lo que han encontrado es se van sumando mutaciones y ya convierte en una variante, y esa variante sí ya tiene una estructura diferente que pueda aumentar su transmisibilidad o hacerse más patógena o tener algún problema con la neutralización de anticuerpos. Entonces, puede haber mutaciones aisladas como esta que hemos encontrado, pero en el tiempo puede agregarse otras y ya eso sí puede ser más serio, ¿no? Lógico. Nos has dicho que han hecho 300 y un poco más de estos secuenciamientos. Nos decían que en Brasil hacen más de 2.000, en Inglaterra hacen 200.000. Estamos bien bajos en esto, ¿eh? Claro, la idea, Elmer, es más que el número. Claro, es importante el número, pero lo que hay que hacer es buscar en los lugares donde uno hay la sospecha también, porque yo sí estoy convencido de la necesidad de asociar la clínica, la epidemiología y el laboratorio de manera complementaria. A veces hemos llegado al extremo de laboratorizar la pandemia y eso no es la solución en realidad. La solución es hacer un uso adecuado de la epidemiología, la clínica y el laboratorio complementario, de manera que podamos tener resultados de manera más eficiente, porque tampoco tenemos todos los recursos del mundo como para hacer indistintamente pruebas, pero sí hay que hacerla, de eso estamos conscientes y hacemos todos los esfuerzos para cumplir con ese objetivo de tener un resultado que oriente por dónde va estas variantes y las mutaciones. Correcto, o sea que hay que hacer un número suficiente de pruebas en las muestras más epidemiológicamente adecuadas para tener más probabilidad de éxito en encontrar las variantes. Obviamente eso es importante. César, entonces la última pregunta que se quedó pendiente. En este momento, ¿cuántas muestras hay pendientes que están ustedes secuenciando para seguir buscando esta variante? Ahorita están corriendo, por ejemplo, más contactos del primer caso, hay como 80 muestras y seguimos incorporando otras que, por ejemplo, ya tenemos el plan, están yendo a muestras de Huánuco, de Piedras, está aumentando el número, también la Chiclayo. Entonces, vamos a seguir incorporando muestras y acá también necesitamos, obviamente, la ayuda incluso no solamente de la red nacional, sino a nivel internacional. Estamos coordinando también con la OPS para el abastecimiento de insumos de manera más rápida y de esa manera también tener contacto incluso con otros países como antes lo hemos hecho en el caso del Zika, del dengue con Corea. Ellos también secuencian y hay esta estrategia también, ¿no? De compartir el RNA. Secuencian y en menos tiempo podemos tener resultados. Entonces lo importante es tener resultados de manera oportuna. Lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer otros. La idea es tener ese mapa, ¿no? Colaborar. Ok, ya estamos a la hora, César. Por favor, segunditos nomás. Creo que el doctor Sukuyama nos dijo que estaban analizando 100 muestras y que para hoy día íbamos a tener un resultado. ¿A esas son las que te referiste que han salido negativas? Sí, ahí no se han encontrado variables. Esas variantes que se han descrito. Quedó pendiente, sí, la conversación. Ni la norteamericana, ni la inglesa, ni la brasileña. Sí, bueno, el doctor Sukuyama nos dijo, estamos analizando el INS, sí, nos dijo el INS nos ha dado 100 muestras, estamos analizando y van a estar listas para el día viernes, que es hoy, y ya tú nos has dicho que en esas 100 muestras no se ha encontrado felizmente ninguna variante. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Gracias a ti, Elmer, y felicitaciones siempre por tu trabajo. Muchísimas gracias. De igual modo,